Presentamos una aplicación del análisis factorial exploratorio. En este trabajo se analizan datos sobre la diabetes en México. Los datos presentan índices de intercorrelación. Se trata de explicar esta intercorrelación mediante la introducción de otras variables no observables llamadas factores. Se aplicó esta técnica usando el lenguaje R y se ajustó un modelo con dos factores. Se calculó también un parámetro de ajuste que indicó la adecuación del modelo. La situación es la siguiente: sea X un vector aleatorio de P componentes con matriz de covarianza sigma, y donde las X son variables aleatorias. También se puede considerar el caso en que X es una matriz de datos observables con medida cero y matriz de covarianzas S. En este caso, S es un estimador de sigma. Supóngase que X se puede escribir en la forma X igual a lambda F más U, donde lambda es una matriz no aleatoria de cargas, F es un vector de factores o puntuaciones y U es un vector aleatorio de factores específicos o errores. La ecuación 1 es el modelo de análisis factorial. Se supone que F y U son no observables, que F son variables aleatorias no correlacionadas y los factores específicos U son no correlacionados y la covarianza de F y U es cero. Entonces, por las hipótesis del modelo, la varianza de X se puede escribir en la forma: la varianza de X es lambda por lambda transpuesta más sigma. El modelo 1 y la ecuación 2 son equivalentes. Usando las hipótesis se ve también que la varianza de XJ se puede escribir en la forma la suma de JL al cuadrado más sigma JJ. A la cantidad HJ cuadrada, la suma de JL cuadrada, se le llama la comunalidad y a sigma JJ se le llama la varianza específica. El objetivo del análisis factorial es encontrar un número de factores pequeño que lleve a comunalidades grandes y varianzas específicas pequeñas. Los procesos de estimación del modelo, estimación del número de factores, estimación de las puntuaciones y las rotaciones a usar son importantes. Aplicación. Se consideran datos sobre la diabetes en México. Las variables que se consideran son las que pueden llegar a repercutir en la creciente tendencia a la incidencia de la diabetes. Se consideran los datos divididos en forma separada para mujeres y hombres. Las variables que se consideran y sus abreviaciones correspondientes son incidencia de la diabetes, sobrepeso, obesidad, actividad física, medidas preventivas, letalidad, tasa de mortalidad y morbilidad. Los valores observados de estas variables se han dado para la población, clasificándola en 13 grupos de edades. El grupo 1 de 20 a 24 años, el grupo 2 de 25 a 29, etc. Así hasta el grupo 12 de 75 a 79 y finalmente el grupo 13 de 80 y más años. A los datos los llamamos X, a la matriz de correlaciones de X la denotamos por R,
usando el lenguaje R se aplica una prueba en donde se obtiene que las variables analizadas no están correlacionadas. Esta hipótesis se rechaza, con lo cual se obtiene que la matriz R difiere significativamente de la matriz identidad. Además, el determinante de R resulta muy pequeño, lo cual indica que el grado de intercorrelación es alto. Se estima el número de factores a extraer por medio del programa FA.parallel de R y mediante el método de máxima verosimilitud se determina que el número de factores es 2. Enseguida se da la gráfica del número de factores con sus valores propios correspondientes, de la cual se obtiene que 2 factores tienen valores propios mayores que 1. Ahora se procede a extraer los factores. Se aplica el programa FA de R con la opción de máxima verosimilitud y la rotación Varimax. Los resultados que se obtienen están dados en la siguiente salida de R. Aquí los factores son las columnas ML1 y ML2. ML1 usa las variables letalidad, mortalidad, morbilidad y obesidad principalmente, mientras que ML2 hace más énfasis en la obesidad, las medidas preventivas, el sobrepeso. Entonces, en esas columnas se obtienen los valores estandarizados de las cargas, en los cuales se han omitido los valores menores que 0.3. La columna H2 corresponde a las comunalidades y la columna U2 es la de las varianzas específicas. La varianza explicada por el modelo es 85%. Se da el resultado de la prueba de hipótesis de que 2 factores son suficientes. Se obtiene además la raíz cuadrada media de los errores, que es de 0.07. Esas características nos indican que hemos obtenido un buen modelo. Examinando las cargas, vemos que el primer factor ML1 está dominado por aspectos como letalidad, mortalidad, morbilidad, incidencia y por la actividad física y la obesidad, aunque con signo negativo. Este es un factor que depende de los efectos de la diabetes. El segundo factor ML2 depende más de variables como la actividad física, las medidas preventivas, la obesidad, el sobrepeso y la incidencia de la diabetes. Entonces, este es un factor que depende de variables que ayudan al control de la enfermedad. Estas propiedades se observan también en la gráfica siguiente de los factores. Se dan enseguida las puntuaciones por los grupos de edades y finalmente se da una expresión de los factores como combinación lineal de las variables originales. Conclusiones. Se analizaron datos sobre la diabetes en mujeres mexicanas. Estos datos presentan una correlación que permitió aplicar un análisis factorial exploratorio. Se ajustó un modelo factorial aplicando el R. Se ajustó un modelo con 2 factores que se consideran suficientes, pues explican el 85% de la varianza observada en los datos. Uno de los factores se concentró en variables que describen los efectos de la diabetes. El otro factor hace énfasis en variables que ayudan al control de la enfermedad. Se calcularon los valores de las puntuaciones y expresiones de los mismos como combinación lineal
de las variables originales. Estas expresiones podrían usarse en estudios estadísticos posteriores. El modelo presentó un valor de la raíz cuadrada media de los residuos, que es pequeña, lo cual, además del porcentaje explicado de la varianza, nos permite concluir que se trata de un modelo adecuado. Finalmente presentamos los datos usados y la bibliografía. Muchas gracias por su atención.